Hoy es un día bien importante, ¿no? Un día de gran bendición. Y les quiero hablar acerca de qué sucedió antes, durante y después de la crucifixión. Antes, durante y después de la crucifixión. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió antes de la crucifixión, durante la crucifixión y después de la crucifixión? ¿Qué fue lo que sucedió? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo muchas personas pues de pronto toman lo de la crucifixión o la resurrección como algo muy sencillo, ¿no? Pero vamos a ver, basados en un libro que se llama El asesinato de Jesucristo, del pastor John MacArthur, vamos a ver algunos puntos más profundos de cómo fue la crucifixión de Jesús, cómo fue el Getsemaní, cómo fue el momento de la crucifixión, pero también qué sucedió cuando Jesús resucitó, ¿sí? ¿Tú ya estás grabando la prédica o todavía están? Ya. Entonces, vamos a ver esto bien importante, porque fue una preparación, la preparación para este único y irrepetible evento de la vida de Jesús y del universo. Vamos a ir a través de la Biblia, vamos a mirar cómo fue que Jesús se preparó en el Getsemaní. En el Getsemaní sucedieron cosas muy importantes, que fue previo a la cruz. Vamos a ver en la cruz qué sucedió, cómo fue la crucifixión. Sí. A veces no le damos una profundidad a lo que fue la crucifixión. Y como no le damos una profundidad, pues decimos, sí, Jesús estuvo crucificado, pero fue algo terrorífico, la crucifixión. Y vamos a hablar acerca también de la resurrección. Le quiero dar como dos pensamientos. Uno dice, el inicio de las victorias es cuando nos levantamos de las derrotas. El inicio de las victorias es cuando nos levantamos de las derrotas. O sea, una victoria comienza cuando nos levantamos de una derrota. Pero si la persona sigue en derrota, pues no hay una victoria. Entonces, el inicio de las victorias es cuando nos levantamos de las derrotas, ¿sí? Y leamos un pasaje bíblico. Te quiero dar estos dos pensamientos porque son importantes, porque mucha gente tomó la crucifixión de Jesús como una derrota y en realidad fue una victoria. Entonces, Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, dice Proverbios 24:17. Entonces, el inicio, ¿sí?, de una victoria es cuando la persona se levanta de una derrota. Si ha estado en una derrota, si ha estado en medio de una caída, bueno, levantarse es parte de la victoria. No es que estamos diciendo que siempre hay que estar en derrota y hay que caerse, no, sino que levantarse es parte de la victoria. Y otro pensamiento es, Jesús en la cruz es un mensaje del Padre para la humanidad. Los amo. Jesús en la cruz es un mensaje del Padre para la humanidad. ¿Y cuál es el mensaje? Los amo. Juan 3:16, usted sabe lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Entonces hay un mensaje en la cruz que está dando el Padre con su Hijo para la humanidad, y es que los ama, es que nos ama. Vamos a ver entonces qué sucedió antes de la crucifixión. Antes de la crucifixión, ¿qué sucedió? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. ¿Qué sucedió antes de la crucifixión? Horas antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿qué sucedió? Mateo nos lo relata. Mateo capítulo 26. Evangelio de San Mateo, capítulo 26. También está en Marcos 14 y en Lucas 22. Nos habla también el relato de la crucifixión. Mateo 24:36 nos habla de la crucifixión antes. Vamos a ver entonces el Getsemaní. Mateo 24, verso 36 en adelante. Yo la leer en la Biblia de lenguaje actual.
Vamos a leerlo del 36 al 46. Biblia de las Américas, lo voy a leer. Mateo 24, del 36 en adelante dice: pero de aquel día y hora, Mateo 26, sí. Es 26. Mateo 26, ahora sí. Mateo 26, 36. En el Getsemaní. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan. ¿Sí? ¿Dónde estoy yo acá? Es que aquí lo tengo mal. Sí, es Mateo 26, 36, sí. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sucedió algo bien interesante en el Getsemaní, ¿sí? Getsemaní era un huerto plantado de olivos, y el nombre viene de un arameo que significa prensa de olivos, y era un lugar donde los olivos eran cultivados y convertidos en aceite. Con toda probabilidad era un huerto privado, propiedad de alguien o un amigo de Jesucristo, y Jesús sabía, escúcheme bien, que allí sería apresado, que lo harían pasar por una serie de juicios y humillaciones, y que lo llevarían indudablemente a la cruz. O sea, Jesús todo lo sabía. Jesús en el huerto de Getsemaní, él sabía lo que iba a suceder. Sabía que iba a llegar, que Judas lo iba a traicionar. Sabía que en ese lugar él iba a sudar como gotas de sangre por la presión. Jesús todo lo sabía. Sabía lo que iba a suceder, cómo iban a llegar en la noche. Todo lo sabía el Señor. El huerto de Getsemaní es un paso muy importante antes de la cruz. Y ahora lo vamos a ver por qué. Porque Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Juan 18:4, sin perder Mateo, Evangelio de San Juan, capítulo 18. Sin perder Mateo, vamos a San Juan capítulo 18, verso 4. El verso 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Y está hablando el mismo relato de cuando Jesús es arrestado. Jesús, sabiendo todas las cosas que había de suceder, todo lo sabía. Jesús sabía lo que iba a pasar con Judas. Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Jesús sabía lo que iba a suceder allí en el Getsemaní. Jesús sabía todo y nada estaba fuera del control de su Padre o de él. Eso significa que Jesús entendió plenamente todo lo que su muerte produciría. Jesús sabía lo que iba a producir su muerte. Él sabía anticipadamente todo lo relacionado con el dolor, la agonía, la burla y la humillación que tendría que sufrir. Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que lo que iba a dolerle físicamente la crucifixión, que lo vamos a ver ahora. Jesús sabía la agonía que iba a sufrir allí, la burla que iba a tener, la humillación, que le iban a escarnecer. Él sabía que tenía que sufrir. Y allí en el Getsemaní, él sabía lo que iba a pasar. Y en el relato que acabamos de leer de Mateo,
Jesús abre su corazón y le dice a 3 discípulos que él escogió para estar con él, le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús les abre su corazón y les dice: yo estoy muy triste. Hay una angustia en mí por lo que va a suceder en la cruz. Y allí en el Getsemaní, Dios nos muestra el corazón del Dios hombre. El Dios hombre, Jesús, el Dios que se hizo hombre, nos muestra su corazón. Jesús no fue un superhéroe como Superman, que no le pasaba nada y no le dolía nada, o como Batman. ¿Usted dónde ha visto a estos superhéroes llorar? Los han deshumanizado. Nunca ha visto a Superman, a Batman, a Flash. Nunca los ha visto llorar. Jesús sí lloró. Jesús abrió su corazón. Jesús dijo que estaba angustiado. Y el Getsemaní nos muestra ese corazón del Dios que se hizo hombre. Ese Dios que nació del vientre de la Virgen María y vino a sufrir por nosotros. El Getsemaní nos habla de la voluntad del Padre para Jesús. Y antes de ir a la cruz, Jesús aceptó la voluntad del Padre. Escúchame bien, antes de ir a la cruz, Jesús aceptó la voluntad del Padre. En ese Getsemaní Jesús estaba aceptando la voluntad del Padre. Él sabía todo lo que iba a suceder, pero él necesitaba, como humano, 100% Dios y 100% humano. Eso se llama la unidad hipostática, que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces allí él, como hombre, él estaba aceptando la voluntad del Padre, porque nadie puede ir a la cruz si antes no ha aceptado la voluntad del Padre. Muchas personas dicen: yo voy a llevar la cruz del Señor, pero ya fuiste al Getsemaní. Allí es donde se acepta la voluntad. ¿Dónde aceptó Jesús la voluntad del Padre? ¿En la cruz o en el Getsemaní? En el Getsemaní. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso del 7 al 10, sin perder Mateo. Carta a los Hebreos. Hoy este mensaje va a ser mucho de estudio y de que usted le preste mucha atención. Hebreos capítulo 5, carta a los Hebreos capítulo 5, versos, como le dije, del 7 en adelante. Del 7 en adelante. Carta a los Hebreos capítulo 5, verso del 7 en adelante. Dice así: Cristo en los días de su carne, o sea, en su vida humana, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle la muerte. ¿Quién podría librarle la muerte? El Padre. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió ¿qué? Obediencia, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que Jesús en el Getsemaní aprendió a hacer la voluntad del Padre en su forma humana. Por eso dice que él abrió su corazón y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y cuál fue la oración que Jesús hizo en el Getsemaní? Según Mateo y según Marcos y según Lucas: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga sino la... O sea que en el huerto del Getsemaní Jesús, ¿qué hizo? Aceptó la voluntad del Padre. Óigame bien, Jesús aceptó la voluntad del Padre, a pesar de que sabía lo que vendría. En Getsemaní aceptó la voluntad del Padre, y en la cruz hizo la voluntad del Padre. Escúchame bien, en Getsemaní Jesús aceptó la voluntad del Padre, y en la cruz hizo la voluntad del Padre. Hay una parábola que Jesús hace acerca de la obediencia. Dice que un padre tenía 2 hijos, y a uno le dijo: ves y haz esto, y él dijo: sí, Señor, voy a hacerlo, y no lo hizo. Y le dijo al otro, y el otro dijo: no lo voy a hacer, y lo hizo. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo sí y no lo hizo, o el que dijo no y lo hizo? Lo que te quiero decir es que muchas personas dicen que están haciendo la voluntad del Padre, pero no están obedeciéndolo. En el huerto del Edén Jesús aceptó la voluntad del Padre, pero en la cruz hizo la voluntad del Padre. Una cosa es que tú sepas la voluntad de Dios, y otra cosa es que tú hagas la voluntad de Dios. Y todo esto es muy profundo, porque es que en la cruz no sucedió cualquier cosa, amados. Hay canciones que tenemos que
evaluar aún el mensaje que dicen. Y hay una canción que dice que con una corona de espinos se hizo Dios para siempre y que en un segundo cambiaste todo, algo así. Y me puse a analizar esa canción y yo dije, esto no está bien. Y escuché un mensaje de un pastor que dijo, esa canción está mal, no está bien, porque Jesús no se hizo rey con una corona, Él siempre ha sido el rey. Jesús siempre ha sido el rey, Él es el rey de reyes y señor de señores. Una corona no lo hizo al rey. Y vamos a ver qué significaba la corona. Vamos a ver qué significaba el que Él llevara su cruz. Esas procesiones que hacen, eso es una abominación para Dios. Vamos a ver por qué, según el contexto de por qué los hacían cargar su cruz y caminar. Entonces hay cosas que las personas hacen y no entienden que a Dios no le agrada. Jesús en el huerto estaba aceptando la voluntad del Padre. Y a veces nosotros decimos, yo voy a ir a la cruz, voy a dejar todo por el Señor, pero tienes que pasar por el Getsemaní. En el Getsemaní tú entiendes, porque Jesús sabía todas las cosas, entiende la voluntad del Padre, y en el Getsemaní aceptas la voluntad del Padre. Entonces, tú no puedes ir a la cruz si no sabes cuál es la voluntad del Padre para tu vida. Y tú no puedes aceptar la voluntad del Padre si no sabes cuál es. Por eso leímos ahorita que Jesús dice, y sabiendo todas las cosas. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, por eso aceptó la voluntad del Padre, porque Él sabía todo lo que iba a suceder. Y por eso hizo la voluntad del Padre, porque Él sabía lo que iba a pasar. No podemos ir en la vida diciendo que todo lo que nos sucede es la voluntad de Dios. Me echaron del trabajo, no es que la voluntad de Dios porque me va a dar un mejor empleo. Que no sé qué pasó esto, no es la voluntad de Dios porque va a suceder algo mejor. Todo en la vida no es la voluntad de Dios. Muchas situaciones no es que sea la voluntad de Dios, pero lo más fácil es decir que es la voluntad de Dios. Es como lo más fácil es echar la culpa a ¿quién? Al diablo. Es que el diablo tiene la culpa, para salvarnos de nuestra responsabilidad y de nuestros compromisos. Entonces muchas personas dicen, no, eso fue la voluntad de Dios que pasó esto, la voluntad de Dios pasó lo otro, pero todo no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiene unas características. Romanos 12:1. Y lea conmigo por favor carta a los Romanos capítulo 12 verso 1. Entonces antes de la cruz estamos viendo el primer paso. ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso es ¿qué? Diga conmigo, el Getsemaní. En el Getsemaní se conoce la voluntad de Dios y se acepta la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 verso 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y Pablo está diciendo que nosotros tenemos primero que transformar nuestra forma de pensar para entender la voluntad de Dios. Este mundo tiene una forma de pensar, este mundo tiene una forma de accionar, este mundo tiene una forma de responder. Y mientras el creyente siga teniendo la forma de pensar de este mundo, no podrá entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Entonces, antes de ir a la cruz, Jesús entendió, conoció la voluntad del Padre y segundo, la aceptó. Él dijo, voy a aceptar la voluntad del Padre. Yo sé que voy a ir a la cruz y yo sé que en la cruz, ¿qué va a pasar? Se van a burlar, voy a sufrir un dolor agonizante, me van a humillar, voy a sufrir, voy a estar separado de ti, Padre, porque Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento que los pecados de todos nosotros llegaron sobre Jesús, el Padre se apartó y dejó a Jesús allí recibiendo los pecados de toda la humanidad. Lástima que no tengamos aquí como proyectar. Hay un video muy hermoso que yo tengo, una representación de cuando caen los pecados de toda la humanidad sobre Jesús. Y caen todos como unas nubes que van cayendo. Y ahí es donde Él grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque los pecados de toda la humanidad cayeron sobre Él y el Padre lo dejó solo. Ahí se convirtió Él en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabía todo eso, entonces Él dijo, esa es la voluntad del Padre para mi vida, yo la acepto.
yo la conozco y yo la ejecuto, voy a ir a la cruz. Son 3 pasos muy importantes: conocerla, aceptarla y hacerla. Entonces en el Getsemaní sucede todo eso, amados. El Getsemaní nos muestra la parte humana de Dios, el corazón del Dios hombre. En el Getsemaní es donde nosotros abrimos nuestro corazón y nos mostramos como somos. ¿Cómo somos? Pecadores en un proceso de santificación. La Biblia nos llama santos. Pablo, todas las cartas que escribe, las epístolas, dice a los santos en Éfeso, a los santos en Corintios, a los santos. Nunca le llama a los pecadores, siempre dice a los santos. O sea que usted y yo somos ¿qué? Santos en proceso. Nunca le llama a los pecadores, le dice a los santos aquí, a los santos allá. En el Getsemaní entendemos, conocemos y aceptamos la voluntad de Dios. Entonces, por eso el paso del Getsemaní es muy importante. No podemos ir a la cruz sin primero no aceptamos y conocemos la voluntad del Padre. Entonces, primer paso, diga conmigo, Getsemaní. Antes de la cruz fue ¿qué? Getsemaní. Allí conoció la voluntad del Padre, allí aceptó la voluntad del Padre y después decidió hacer la voluntad del Padre. Segundo, la crucifixión. Juan 19 del 1 al 3 y Mateo 27 del 21 al 31. En la crucifixión sucedieron varias cosas. La crucifixión, San Juan 19 del 1 al 3. Y Mateo 27 del 21 al 31. Entonces, antes de la cruz está el Getsemaní. El Getsemaní es conocer y aceptar la voluntad de Dios. San Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Mateo lo narra de otra forma. Mateo capítulo 27, verso 21 en adelante. Mateo 27, del 21 en adelante dice: y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿llegamos? Mateo 27, 21. Yo quiero que usted se sumerja en ese momento de la crucifixión, que usted esté como pasando una película de todo lo que vamos a leer y usted haga como un registro visual de todo esto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Verso 24. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre ¿qué? Y sobre nuestros hijos. ¿Usted sabe por qué el pueblo judío es el pueblo amado y escogido por Dios, pero ha sido el pueblo también más perseguido y más azotado? Ellos dijeron: la sangre de Jesús sea sobre ¿quién? Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos pusieron esa sentencia en sus vidas. Es muy delicado. Era la sangre del Hijo de Dios. Y ellos dijeron: que la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Entonces, verso 26, yo quiero que usted se imagine este proceso. Imagínese toda esa gente allí gritando. ¡Ah!
Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, y desnudándole, preste bien atención, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a cargar su cruz. Wow, qué tremendo, mi querido hermano, este relato de la crucifixión de Jesús. Como la gente, escúcheme bien, muchos de los que habían recibido milagros estaban allí diciendo también: crucifícale, crucifícale. Muchos de los que habían sido sanados estaban en medio de la turba diciendo: crucifícale, crucifícale. Y los sacerdotes, los religiosos de esa época estaban diciendo: queremos que lo crucifiques. Fue más sensible Pilato, que era un romano impío, y dijo: tengo temor de este hombre, yo me lavo las manos, como diciendo: la decisión es de ustedes. Pero el pueblo lleno, mi querido hermano, enardecido por lo que habían hecho los sacerdotes, por haber colocado a la gente en contra de Jesús, todos querían que lo crucificara. Y dice entonces que se llevaron al Señor para crucificarle. En medio de la crucifixión sucedieron varias cosas. Primero, la vergüenza. La burla. Lo primero que sucedió en el proceso de crucifixión fue la burla. Parte del proceso de tortura emocional que los soldados romanos hacían con los condenados. Parte del proceso, muchas personas piensan que la crucifixión fue que llegaron, lo tiraron al piso y lo clavaron como fuera. No. Los romanos eran expertos en el arte de la crucifixión. Y ellos lo que más querían, lo vamos a ver más adelante, era que la persona agonizara lentamente. Entonces, el paso que ellos tenían antes de comenzar a crucificarlo era la burla. Y era un proceso de tortura emocional que ellos usaban a los condenados. Se burlaban de ellos. Se burlaban por el crimen que habían cometido. Se burlaban por la razón que los estaban condenando a ellos. Mateo capítulo 27, lo leímos ahorita, del 27 al 31, dice que ellos se burlaban de él. La meta de los soldados romanos era clara, escúcheme bien: hacer una completa burla de su afirmación. ¿Cuál es la afirmación de Jesús? Que él era rey. La meta de estos soldados romanos era burlarse del que iba a ser ejecutado. En ese momento Jesús iba a ser ejecutado por decir que era el rey. Entonces se iban a burlar lo más que ellos pudieran de lo que él decía. Habiendo supervisado tantas ejecuciones, por eso también la dureza de sus corazones, sin piedad a la hora de ejecutarlo. O sea, ellos habían vivido tantas crucifixiones, los soldados romanos, que a la hora de crucificar a alguien, era alguien más. Para ellos Jesús no era nadie, era un reo más, alguien que iban a llevar a la cruz. Y ahora le voy a mostrar, antes de Jesús, cuántas crucifixiones se hicieron, porque hay un dato histórico de eso. ¿Cuántas crucifixiones se hicieron antes de crucificar a Jesús? Por eso uno, cuando ve que esos soldados romanos están clavando y se burlan de él, es real. Para ellos no era ningún problema. Ellos habían hecho 1000 veces eso antes. Para ellos Jesús era una persona más que a crucificar. No le importaba el dolor, sus corazones estaban endurecidos porque era una práctica constante de ellos. Como soldados romanos, a ellos no les importaba quién fuera, a ellos no les interesaba el dolor de nadie. Jesús ya había sido abofeteado y golpeado repetidas veces, de modo que su rostro antes de la crucifixión estaba hinchado y sangrante. Después de los azotes en su espalda sería un conglomerado de heridas sangrantes y músculos temblorosos, y el manto que habían confeccionado para él solo añadiría más dolor a esas heridas. Como se estaban burlando de que él era un rey, entonces consiguieron un manto descolorido, tal vez un manto ya dejado, y se lo pusieron encima. Cuando la ley dice que lo desnudaron literalmente a Jesús, lo desnudaron literalmente. Era parte del trabajo emocional, de la burla psicológica, de la humillación que sufría la persona antes de ser crucificado. La crucifixión no fue algo así, mi querido hermano, muy sencillo. No fue algo como que ya lo clavaron en la cruz. Fue algo horrible.
Fue algo doloroso, física, emocional, psicológicamente para Jesús. Por eso es absurdo cuando personas en esta llamada Semana Santa, en Filipinas y otros lugares se crucifican. Es absurdo. Ninguna persona, por más que se compare y se clavan unas puntillas ahí, es absurdo, no se compara en nada, porque Él es Dios. Y no solamente Dios, sino lo que sufrió de manos del imperio más perverso que ha habido, que es el Imperio Romano. Entonces fue azotado, su espalda estaba totalmente destruida, y aparte de eso el manto que lo colocaron hacía que el dolor que fuera más fuerte. Lo desnudaron de sus propias ropas, lo que sugiere que estaba completamente desnudo. Un manto usado, descolorido le pusieron, confeccionaron una corona de espinas. O sea, todo eso es burlándose, diciéndole: tú eres el rey, entonces te vamos a colocar este manto descolorido. Algunos dicen que era púrpura, que tiene que ver con realeza, y le colocaron un manto, lo desnudaron. Todo eso burlándose de lo que él decía que era el rey. Le colocaron una corona de espinas. Hasta el día de hoy existen todavía esas espinas punzantes de 5 centímetros de largo, que podían penetrar en su cabeza cuando la corona era presionada fuertemente sobre él. Acuérdese que leímos también ahorita en Mateo que lo golpearon. ¿En dónde? En la cara, con el bastón que tenía. Jesús no sufrió cualquier cosa. Por eso cuando hay personas que dicen que lo que están viviendo es duro, tú tienes que conocer el contexto de lo que vivió Jesús. Jamás lo que nosotros vivamos se comparará ni al 1% de lo que Jesús sufrió, física, emocional, psicológicamente. Estamos viendo que lo desnudaron, lo golpearon, la corona de espinas de 5 centímetros, como le golpeaban en la vara, en la cabeza, como su rostro estaba desfigurado, su espalda estaba totalmente destruida, le ponen ese manto. El dolor físico que sentía el Señor era muy tremendo. Todo eso entonces era el proceso de burla. Primero la burla, se burlan totalmente de él. Segundo, la vergüenza. Lo segundo que hacían en medio del proceso de crucifixión era la vergüenza. Dice el verso 31 en Mateo 27 que después de haberle burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. La vergüenza. Nosotros no vemos todo ese proceso. Las víctimas de una crucifixión generalmente tenían que llevar una placa colgada en el cuello en la que se escribía el crimen por el que se les había condenado. Todo el que era crucificado se le colocaba una placa. ¿Por qué fue condenado? Por ladrón. Por esto. Por eso en la placa Jesús decía: Rey de los judíos, en 3 idiomas. Era parte de la vergüenza. Eran conducidos a través de las calles y se les hacían caminar en procesión para aumentar la humillación del espectáculo. Por eso, mi querido hermano, cuando hablan de las procesiones y todo eso, que la procesión, que caminó Jesús, eso es recordarle a alguien lo humillante que fue para él su muerte. Es como cuando a alguien lo humillan y le recuerdan lo que hizo. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es terrible. Entonces, ¿para qué vamos a estar recordando la humillación que vivió nuestro Señor? A los que estaban ya sentenciados a ser crucificados, los hacían entonces caminar por las calles. Era un espectáculo que los veían, era un espectáculo humillante, vergonzoso. Ir por las calles, llevaban su cruz de la ejecución. Las escrituras parecen indicar que Cristo llevaba toda la cruz, una cruz romana lo suficiente grande para crucificar a un hombre adulto. Podía pesar tanto como 95 kilos, una carga extremadamente pesada para cualquier persona. Habían varios tipos de cruz, pero la cruz que supuestamente llevó nuestro Señor Jesucristo, o supuestamente no, llevó nuestro Señor Jesucristo, se dice que era una cruz tipo romana, que era completa y pesaba aproximadamente 95 kilos. Después de ser golpeado, de ser desnudado, lo hacían caminar por la calle. Por eso nosotros no participamos de procesión ni nada de esto, porque lo único que recuerdan esas procesiones es cómo humillaron al Señor, cómo humillaron a nuestro Señor, cómo iban por las calles y se burlaban de Él. Y le decían: ay, mira el Rey de los judíos, porque llevaba su placa que decía el Rey de los judíos, por eso lo van a crucificar, por eso va a morir, porque decía que era el Rey de los judíos. ¿Cómo vamos a participar de nosotros de eso?
Entonces fue un proceso de vergüenza, un proceso de burla. Tercero, maldición. Era un proceso de maldición. En la mente judía la crucifixión era una maldición. Deuteronomio 21:22. Deuteronomio 21:22 nos habla que la crucifixión en la mente del judío era maldición, amados. Deuteronomio 21:22 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Maldito el que es colgado en un madero. O sea que el que era crucificado era señal de maldición. Por eso en la mente del judío el que era crucificado era maldito, era horrible, era una maldición. Entonces no solamente la vergüenza, no solamente la burla, sino la maldición. Por eso Isaías 53 dice que Él llevó nuestros dolores. No es simplemente una crucifixión. La crucifixión de Jesús tuvo lugar fuera de la ciudad, pero en un sitio de mucho tráfico, cuidadosamente escogido para hacer un espectáculo público. Parte de las leyes decía que el crucificado no podía ser dentro de la ciudad, entonces los crucificaban afuera, pero el lugar que escogieron para que Jesús fuera crucificado era un lugar donde pasaba mucha gente. Por eso lo colocaron en 3 idiomas, el letrero lo colocaron en 3 idiomas, porque pasaba mucha gente, para que fuera un espectáculo para todo el mundo. Parte de la crucifixión, parte de lo que los romanos hacían era que fuera un espectáculo, que toda la gente viera, que la gente sintiera temor, que la gente sintiera terror de que lo crucificaran. Y era parte de lo que ellos hacían para controlar las personas. Si tú te portas mal, vas a ser crucificado como ese hombre que está allí. Entonces era un espectáculo, hermano. Y los judíos sabían que el que era colgado en un madero era maldito. Pero ¿qué más sucedió en la crucifixión? El dolor físico, amados. Yo cuando Dios me estaba dando esto, amado, yo me estaba imaginando todo esto. Y yo decía, Dios mío. O sea, yo a veces soy muy imaginativo cuando estoy. Y yo decía, tremendo. O sea, yo había hecho estudios acerca de la crucifixión, pero no lo había visto tan profundo, desde la parte emocional, de la parte psicológica, de la parte de que se burlaron, de la vergüenza, pero la parte del dolor. Cuando comencé a estudiar esto más ayer que estaba en la casa de mi cuñada, yo decía, la parte del dolor, usted y yo no nos imaginamos la parte del dolor. Cuando lo crucificaron, la crucifixión era la forma de ejecución que los romanos habían aprendido de los persas. La crucifixión los romanos la aprendieron de los persas. Y era su método favorito de ejecución en todo el imperio romano. El método favorito de los romanos para matar gente era la crucifixión. La habían perfeccionado ellos. Los persas empalaban a las personas y los romanos inventaron la crucifixión, la perfeccionaron. ¿Pero por qué? Por el sufrimiento. En la época de Jesús, Roma ya había crucificado a más de 30,000 víctimas en Judea y sus alrededores. Antes de la crucifixión de Jesús ya habían crucificado a 30,000 personas. Por eso los soldados romanos no tenían ningún problema en crucificar a nadie. La crucifixión, escúcheme bien, no fue algo que simplemente clavemos esto aquí, clavemos esto allá. Los soldados romanos que crucificaban a las personas sabían exactamente cómo y dónde tenían que traspasar esos clavos para que la persona no muriera inmediatamente y podía estar hasta 6 días agonizando en la cruz. 30,000 personas antes de Jesús ya habían crucificado. El proceso exacto utilizado en la crucifixión de Jesús no aparece muy bien en la Biblia, pero sí nos da a entender cuando le dice Tomás
que le muestre las heridas, y Jesús se la muestra, le muestra las manos, el costado, y le muestra. Entonces entendemos cómo fue el método en que Jesús fue crucificado. Su acusación, o sea, la acusación de Jesús de por qué lo crucificaron, se publicó sobre su cabeza. Deducimos que la forma de la cruz era cruz imisa, donde la parte superior de los vértices sobresalía por encima del patíbulo, o sea, por eso le pudieron colocar el letrerito encima. Jesús fue clavado en la cruz mientras yacía en el suelo, escúcheme bien. Los clavos utilizados eran puntas de hierro largas y afiladas, similares a las puntas del ferrocarril moderno, pero mucho más afiladas. Los clavos debían pasar por la muñeca, no las palmas, porque ni los tendones ni la estructura ósea de las manos podría soportar el peso del cuerpo. Y los clavos rasgarían la carne entre los huesos, pero los huesos de la muñeca son lo suficiente fuertes para soportar el peso del cuerpo. Los romanos sabían exactamente en qué parte de la muñeca tenían que clavar esos inmensos clavos para que la persona pudiera soportar su propio peso, pero tampoco muriera inmediatamente. Ellos eran unos cirujanos del mal. Miles de crucifixiones les enseñó a ellos cómo hacer que la persona agonizara lenta y dolorosamente. Por último, se clavaría un solo clavo a través de ambos pies. Ninguna de las heridas era fatal, pero causarían un intenso dolor y creciente a medida que el tiempo de la víctima en la cruz se prolongaba. Escúcheme bien, entre más pasaba el tiempo, más terrible era el dolor y la agonía. ¿Por qué? Al levantar al crucificado del piso, hacían un hueco en el piso, lo crucificaban, y ponerlo en el pozo, o sea, al ir levantando la cruz, al caer la base en el hueco, provocaba un golpe que todo el peso de la víctima cargado sobre sus muñecas y pies, y causaba un dolor desgarrador en todo su cuerpo. La persona estaba crucificada en el piso, pero tenían que levantar la cruz, hacían un foso, y al caer la cruz en el foso, todo el peso que tenía en sus muñecas y en sus pies causaba un dolor indescriptible. En Isaías capítulo 53, verso 3 al 5 nos dice algo acerca de eso. Oh, mi hermano, Jesús sufrió por nosotros, pero no fue cualquier dolor, no fue cualquier momento, no fue algo superficial. Isaías 53 del 3 al 5 dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento, perdón, ese no es Isaías 53, yo sí dije, está muy raro. Despreciado y desechado entre dolores. Isaías 53, 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso dice Isaías, hablando acerca del desprecio, de la burla: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Entonces, todos sus huesos, escúchame bien, se salieron de su sitio. Y el Salmo 22 lo dice. Ahí sí vamos a Salmos. Salmos capítulo 22. Verso del 14 en adelante dice: he aquí, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Al caer la cruz en el hueco, todos sus huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Mire qué tremendo, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate
a socorrerme. Este es un salmo profético hablando acerca de lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo, cómo todos sus huesos se escoyuntaron, cómo Él podía contar todos sus huesos, cómo la gente se burlaba de Él. El versículo 14 que dice, porque perros me han rodeado, algunos teólogos dicen que tiene que ver en el momento en que hubo tinieblas, porque estaban las tinieblas de fiesta, porque supuestamente habían matado al Hijo de Dios. Entonces el Salmo nos habla del dolor que sufrió físicamente nuestro Señor. Los romanos habían perfeccionado el arte de la crucifixión para maximizar el dolor y sabían cómo prolongar el horror sin permitir que la víctima cayera en un estado de inconsciencia que pudiera aliviar el dolor. O sea, los romanos hicieron esto de una forma tan brutal que la persona estaba consciente todo el tiempo de la crucifixión. Ellos no permitían que la persona entrara en shock o se desmayara. No, ellos los mantenían despiertos. ¿Para qué? Para que sufrieran. Aproximadamente 6 horas estuvo Jesús crucificado. 6 horas de agonía, de dolor. Algunos duraban 6 días. Por eso algunos reos decían y pedían que por favor les partieran las piernas, porque al partir las piernas ellos morían inmediatamente asfixiados. Porque en realidad la muerte de la crucifixión es una muerte casi que por asfixia. Porque la persona trata de levantar su cuerpo para poder respirar, pero está el dolor de levantar su cuerpo agarrado en esos pernos, en esos clavos. Entonces la persona, al no poder sostenerse y no poder respirar, deja caer su cuerpo. Entonces la persona casi que muere asfixiada, porque o me aguanto el dolor de subir y tomar aire, o me quedo colgado pero no puedo respirar. Escúchame bien. ¿Qué experimentaba la persona que era crucificada? La víctima de la crucifixión experimentaba oleadas de náuseas, fiebre, sed intensa, calambres constantes y dolor incesante y palpitante en todas las partes del cuerpo. El insomnio, el hambre, la deshidratación y el empeoramiento de la infección del cuerpo afectan todo lo que sucede en su cuerpo y en su espíritu, por decirlo así, o en su alma. Y la víctima, a medida que se prolonga el proceso, generalmente muere en 3 días. O sea, experimenta insomnio, hambre. Lo que leímos aquí cuando dice, mi boca se pegó. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Dice el verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Porque experimentaban, mi querido hermano, oleadas, una hambre, una sed incesante, fiebre. Era una agonía horrible la cruz. La crucifixión no es algo, amados, como a veces vemos en las películas de Hollywood, allí una persona con 3 heridas allí cortado. No, era una agonía horrible. La persona sufría, cada segundo era un dolor agonizante y que cada segundo crecía más el dolor, crecía más el dolor. No era algo que mermaba, era algo que crecía más. Fue algo muy terrible, amado, lo que Jesús vivió por nosotros. Usted y yo no hubiéramos soportado nada de eso. La pregunta es, ¿por qué Jesús soportó todo eso? Y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué, si Él sabía que iba a sufrir todo eso, lo sufrió? Por eso, amados, yo soy como muy, se puede decir, drástico cuando las personas hablan de la crucifixión de Jesús y ni siquiera saben qué es lo que están hablando. O cuando las personas tratan de imitar lo que Jesús hizo crucificándose, es absurdo. O cuando las personas dicen, sí, Jesús murió por mis pecados, pero tú entiendes el dolor que Él sufrió emocional, física y psicológicamente. Entiendes ese dolor, y la gente en Semana Santa y recuerda que Jesús murió, pero es como cuando uno recuerda que se murió el abuelo, el tío, el primo. No, estamos hablando de Dios que tuvo una muerte horrible por nosotros. O sea, el proceso de la crucifixión es horrible, es irrepetible, nadie podrá jamás repetirlo.
Pero esa era la parte del dolor, pero también estaba la humillación. Aparte del dolor físico, la crucifixión, las características más notables de este tipo de ejecución fue el estigma de desgracia que se le atribuyó. Las víctimas fueron ahorcados, algunos desnudos, fueron hechos deliberadamente un espectáculo de vergüenza y reproche. Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Dice Mateo 27 del 38 al 44. El término griego para ladrones significa que no eran ladrones mezquinos, sino malhechores que vivían como fugitivos y bandidos, dejando un camino de destrucción y miseria. Eran tipos crueles. Jesús no que fue, que dos ladroncitos, no, personas malas, terribles. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que algunos teólogos dicen que esos dos hombres eran compañeros de Barrabás, porque ¿a quién iban a crucificar antes? O sea que la cruz de Jesús era ¿para quién? O sea que ellos eran amigos de ¿quién? De Barrabás. Y eran hombres malos, perversos. No eran ladroncitos por ahí de pueblo, no, eran gente terrible, malhechores. Era parte de la humillación. Que lo hubieran crucificado al lado de los dos malhechores, dos bandidos. Entonces vemos ese proceso antes de la cruz, que fue el Getsemaní, donde Jesús conoció la voluntad y aceptó la voluntad del Padre. En la cruz hizo la voluntad del Padre. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que Jesús murió, Jesús sufrió tan horrible esto de la crucifixión, pero resucitó. Jesús resucitó. Y es bien interesante esto, porque si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdidos, hermano. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios 15:16. Porque hay personas, primera carta a los Corintios capítulo 15, verso del 16 en adelante. Porque hay personas que no han podido experimentar la paz, el perdón del Señor, porque no creen que Jesús resucitó. Y mire lo que dice, 1 Corintios 15:16. ¿Llegaron? Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. ¿Todavía estáis en qué? Como quien dice, no fregamos. Si Jesús no resucitó, por eso un ateo, cuando un ateo se le predica al Señor, la persona dice, no, es que yo no creo en eso, porque yo no creo que Jesús haya resucitado. Claro, y si no cree que resucitó, pues ¿cómo le van a perdonar sus pecados? Es lógico. Verso 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Claro, si solamente Jesús estaba aquí en la tierra y si Él murió y no resucitó, entonces no hay esperanza para nosotros. Porque precisamente Jesús murió y resucitó para perdonar ¿qué? Nuestros pecados. Pero si no resucitó, entonces Dios mío, no podemos hacer nada. Estamos perdidos, estamos condenados al infierno, no hay nada que hacer. Entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo, si Jesús no resucitó, somos dignos de lástima, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Como dicen por ahí, apague y vámonos. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino ¿qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Aleluya. ¿A qué se le hace más fuerza? ¿A la muerte o a la resurrección en la religión? Claro, porque a toda hora mirando el muerto y crucificado, clavado, traspasado, que no sé qué, que está herido. No hay esperanza de nada. Usted acaba de colocar esperanza en alguien que está ahí muriendo. Por eso la religión, su esperanza está en un ídolo, en está muerto. ¡Oh! Pero la fe es la esperanza en ¿quién? En el que resucitó, en el que está vivo, en el que venció. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, tiene al lado, hay esperanza para usted y para mí.
Porque Cristo resucitó, dígale. Porque Jesús resucitó, hay esperanza. Entonces, es hermoso cuando nosotros nos damos cuenta que sí, Jesús sufrió todo esto tan horrible, pero porque era importante saber ese proceso de crueldad y de dolor, para que supiera el precio que tiene usted. Nosotros valemos la sangre de Jesús. Lo que Jesús hizo por nosotros fue único. Entregarse por nosotros. Lucas capítulo 24, verso del 1 en adelante dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, o sea, dos ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos ¿de qué? De lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de nosotros pecadores, de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecieron locura las palabras de ellas y no las creían. Resucitó. Pero sabe, me parece interesante la frase que dijeron los ángeles: ¿por qué buscas entre los vivos, o entre los muertos, al que vive? ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué las personas se empecinan en buscar entre los muertos al que vive? En una religión, en una tradición, en algo que está muerto al que está vivo. Porque no creen que resucitó. Si mi mamá está viva y vive cerca de mí, y yo le voy a decir que la amo, le diría la amo a la foto que tengo de ella, o bajaría y hablaría con ella y le digo que la amo. Entonces, si Jesús está vivo, ¿yo para qué le voy a decir a la foto de él que lo amo? Y me voy a arrodillar frente a la foto y le voy a pedir a la foto. Si él está vivo, puedo ir delante de él y hablar con él. ¿Por qué buscan entre los muertos al que viven? Entonces hay una gran esperanza para nosotros porque está vivo. Diga conmigo: está vivo. Entonces la resurrección da algo muy importante, que es el perdón de nuestros pecados. Porque hay resurrección, nuestros pecados son perdonados, y eso a mí me llena de gozo. Segundo, porque hay resurrección, Jesús nos va a resucitar a nosotros. Segunda carta a los Corintios 4:14. Porque hay resurrección, nosotros vamos a resucitar. Si Jesús no hubiera resucitado, el muerto al hoyo y no hay más que hacer. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 14. Porque Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Segunda carta a los Corintios 4:14 dice: sabiendo que Él resucitó al Señor, o sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, porque Jesús murió y resucitó, nosotros también, si es la voluntad de Dios, vamos a ser resucitados cuando partamos de esta tierra. Pero si Jesús no hubiera resucitado, no hay más que hacer. No hay esperanza, no hay vida. Tercero, porque Jesús resucitó, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Primero, porque Jesús resucitó, hay perdón para nuestros pecados. Segundo, porque Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Tercero, porque Jesús resucitó, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Si Jesús resucitó, nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
O sea que nosotros estamos sentados espiritualmente en lugares celestiales porque nuestro Señor resucitó. Porque Jesús resucitó, seremos salvos de la ira venidera que debe venir sobre esta tierra. Imagínense toda esta gente que se burla de Dios, que blasfema de Jesús. Cuando venga la ira de Dios. Solo 2 veces en la historia de la humanidad se presentó el juicio de Dios. La primera, Noé. Dios dijo, voy a acabar con toda la tierra. Porque el corazón del hombre es hacer el mal, y Dios acabó con toda la tierra. La segunda es la que falta. Pero la segunda, dice la Biblia, ya no va a ser por agua, sino por fuego. Y vienen 21 juicios de Dios sobre la tierra. 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. 21 juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y por qué Dios quiere destruir la tierra? Por la maldad. ¿A usted le parece normal que en medio de todo lo que esté sucediendo, los asesinatos, todo lo que sucede en el mundo, esto va a quedar así? No, mis amados. Dios trae un juicio sobre esta tierra para castigar a los que no recibieron el amor de Jesús. Entonces van a recibir la ira de Dios. Es que la Biblia dice que Dios tiene ira. Dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios es tardo para la ira, pero llega la ira, hermanos. La Biblia dice que estamos en un tiempo que se llama de gracia, donde Dios está esperando que la mayor cantidad de personas se arrepientan. ¿Para qué? Para llevarnos juntamente, y entonces vendrá el juicio de Dios. Mucha gente le gusta simplemente hablar de la parte del amor de Dios, y Dios, claro, Dios es amor, y ese es el tiempo que estamos viendo, es el tiempo de la gracia, el amor de Dios. Pero en el momento que la iglesia sea arrebatada, se acabó todo. Pastor, ¿y cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Puede ser ya, hoy mismo. Puede estar yo aquí predicando y ¡pum! El arrebatamiento. Porque ya todo está cumplido. Ya no hay que esperar nada más. Desde la época de Pablo, en 1 Tesalonicenses, él está hablando del arrebatamiento y dice, y luego nosotros seremos arrebatados. Pablo estaba esperando irse con el Señor. Pablo estaba esperando irse. A él no le tocó, pero a nosotros sí. Nosotros somos la última generación que vivirá en esta tierra antes de que Jesús venga por nosotros. El día y la hora no lo sabemos, pero todo ya está listo. Por eso, como decía un pastor anciano, ese pastor decía, yo todas las noches ando con la maleta lista. Yo me acuesto y ando con la maleta lista y digo, Señor, sea que me llames porque me muera o que sea el arrebatamiento, estoy listo. Porque las personas viven como si fueran eternos. Y ya lo dijo Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. En medio de sus cosas lo dijo, y es verdad. Sí, es verdad, nadie es eterno en el mundo. El hombre lo dijo, yo no sé si leyó la Biblia, pero sí. Entonces mire tan tremendo. Las personas dicen, yo esto, y planean cantidad de cosas y no dicen, si Dios quiere, vamos a ver, voy a acostarme, no sé si me levante, Señor, pero hoy quiero estar en regla, Señor, quiero estar listo. ¿Qué será de los que se acuestan todos borrachos, que no sé qué, que me voy a echar un sueño? Los que se acuestan fornicando, los que se acuestan en adulterio, los que se acuestan drogados, los que se quedan dormidos viendo pornografía, los que se quedan dormidos en pecado. ¿Qué será de ellos? Que cuando despierten ya pasó su tiempo, ya no hay tiempo de nada. Uno de los momentos para mí más importantes es cuando me acuesto, porque yo no sé si me levanto. Y yo trato de acostarme siempre en paz con Dios, con mi esposa, con mi mamá. Señor, ayúdame, Padre, si hoy es mi día, que cuando yo abra los ojos yo te vea a ti, Señor. Y no vea a alguien por allá con una paila diciendo, aquí lo estoy esperando, mi hermano. ¿Usted ha pensado alguna vez en eso? Cuando usted se acuesta, ¿cómo se acuesta? Entonces, viene una ira sobre este mundo. Pero porque Jesús resucitó, seremos libres de esa ira. 1 Tesalonicenses. Por eso yo me gozo en la resurrección del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 1,
Verso 10, me gozo en la resurrección del Señor, porque en la resurrección está todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará ¿de qué? De la ira venidera, papá. La ira venidera, eso es como cuando uno dice me gané una cascada de mi mamá y apenas llega a la casa eso va a ver es una tunda fija. Pero llega el Salvador y le dice te voy a librar de la ira venidera. Llega el papá o llega una tía, venga mijo, yo lo ayudo a entrar a la casa. Lo libró de la ira venidera, pero si le tocó solo, llegó la ira. Pues nosotros, el Señor nos va a librar ¿de qué? De la ira venidera, porque Él resucitó. Mire que hay personas, algunos que decían que Jesús no había resucitado, y en la época de Jesús dieron que algunos no habían resucitado, pero es absurdo. Por lo menos los discípulos, todos murieron de una forma horrible, ¿sí? Algunos fueron crucificados boca abajo como Pedro. Pedro murió crucificado boca abajo, ¿sí? Otros fueron aserrados, o sea, partidos a la mitad. Todos fueron muertos los discípulos de una forma horrible. Entonces, a ellos les decían, usted renuncia al nombre de Jesús. Si ellos en realidad hubieran dicho lo que algunos dicen, que ellos se robaron el cuerpo para esconderlo, ellos saben que van a morir. ¿Por qué? Por una mentira. Nadie va a morir por una mentira. Hermano, le vamos a cortar la cabeza si usted no niega a Jesús. Y él va a decir, no, pues yo sé que saqué el cuerpo, yo lo robé, yo lo escondí por allá, córteme la cabeza. No, está loco, pues es una mentira, yo sé que él no es Dios. Yo sé, yo me robé el cuerpo, no se preocupe, quedemos bien. No, ellos lo vieron resucitar, ellos lo vieron ascender al cielo. Por eso ellos decían, yo no puedo negarlo, es que Él es Dios. Nadie muere por una mentira. Y si ellos hubieran escondido el cuerpo, como algunos dicen, ¿por qué entregaron sus vidas de una forma tan horrible? Si ellos mismos sabían que lo habían escondido y lo habían guardado, ¿en qué se beneficiaban ellos? En nada. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ellos vieron al Rey de Gloria resucitar. Y es que el momento de la resurrección fue glorioso, mi querido hermano. Fue algo impresionante. Así como la muerte hubo tinieblas en la tierra, la resurrección fue algo glorioso. No tenemos el tiempo, pero aún personas que habían muerto se levantaron de la tumba, salieron vivos. El velo del templo se rasgó en dos, y no era un velo como una cortina de estas, era algo inmenso, mi querido hermano. La tierra se sacudió porque el Rey resucitó. Aleluya. El Señor resucitó. Y por eso estamos acá. Si Él no hubiera resucitado, ¿para qué estoy yo acá? ¿Para qué está usted aquí? ¿Para qué está? Esto no sirve para nada. Si Él no hubiera resucitado, usted no tiene esperanza, ni yo tampoco. Por eso resucitó, por eso está vivo. Por eso yo puedo ir a Él, a hablar con Él. Él me puede escuchar. Él me dejó su palabra porque Él está vivo. Tienes que sacarte de tu mente esa imagen de que Jesús está clavado en una cruz agonizando. Él estuvo allí, pero venció la muerte, dice la Biblia, y llevó cautiva la cautividad. Y Él está vivo para librarnos de lo que está por venir. El saber que Jesús está vivo nos llena de fe. Primera de Pedro capítulo 1. El saber que Jesús está vivo nos llena de fe, aleluya. Primera carta de Pedro, o epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y si usted lee anteriormente, está hablando de la entrega de Jesús, dice de un cordero entregado por nosotros, sin mancha, sin arruga, ya destinado de la fundación del mundo. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Padre tiene todo el poder, y ese poder hizo que resucitara a nuestro Señor de entre los muertos. Eso me da una fe inquebrantable. No importa lo que estemos viviendo, si Jesús resucitó, entonces esa gloria también está en nosotros. Ese poder está en nosotros. Entonces la resurrección de Jesús nos llena de ¿qué? De fe en Dios. Oh, mi querido hermano,
Lo más glorioso no está aquí en la tierra, lo más glorioso está en el cielo. Lo más glorioso está por venir. Lo más glorioso es cuando el Señor venga por nosotros. Todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Todo esto que conseguimos para que la gente conozca al Señor, todo esto se quedará cuando nos vamos. Y habrá cumplido un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que las almas sean salvas. No más. Pero lo más glorioso está por venir. Para que oremos, Romanos capítulo 8. Y si quiere, tome esta promesa para su vida. Romanos capítulo 8, verso 32. Mire lo que el Padre hizo. Aquí los que son padres, muchos no consienten nada. Bueno, la mayoría, con sus hijos. Pero mire lo que hizo Dios Padre. Romanos capítulo 8, verso 32. Y ya sabemos el contexto. Ya sabemos cuál fue la entrega, cuál fue el dolor que vivió Jesús a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico. Ya sabemos todo lo que padeció. Sin embargo, mire lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó o no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si el Padre sabía lo que iba a pasar su Hijo y lo envió a que viviera eso, lo más grande para el Padre era enviar a su Hijo. Lo más grande era su Hijo amado, y lo envió por amor a nosotros. Si lo más grande que el Padre nos ha dado es entregarnos a su Hijo para darnos vida eterna, ¿por qué creemos que lo que le pidamos no nos lo va a dar? Si el que no escatimó a su propio Hijo, el que no se lo guardó para sí, sino que lo entregó por todos nosotros, sabiendo todo lo que iba a vivir, lo dio por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará lo que le estamos pidiendo si está conforme a su voluntad? Y lo que le estamos pidiendo, amados, tiene que trascender más allá de un par de zapatos. Que tú le pidas hoy su presencia. Que tú le digas: Señor, yo quiero tu presencia en mi vida, porque ese es el regalo más grande de Dios, la presencia de Jesús en nosotros. Amén. Pongámonos en pie. Lo más grande es la presencia de Jesús. Y yo quiero que usted le pida con todo su corazón en esta hora la presencia de Jesús en su vida. La presencia de Jesús en su vida. Jesús estuvo 6 horas crucificado, agonizando. ¿Será que usted puede levantar sus manos unos minutos? Cuando yo estuve con COVID, que estaba en la pieza, sin fuerzas de nada, y un día el Señor me dijo: levanta tus manos para adorarme. Yo le dije: Señor, no tengo fuerzas, me siento tan débil. Me dijo: yo estuve 6 horas en una cruz y lo hice por ti. Tú no puedes levantar tus manos por mí. Amado Jesús, nos falta tanto conocerte. Nos falta tanto en realidad valorar lo que hiciste por nosotros. Pero hoy estamos aquí, Señor, para que nos enseñes. Estamos dispuestas, Señor, porque queremos conocerte. Anhelo conocerte más, dígale. Anhelo conocerte más, Señor. Solo escuche esta adoración. Levante sus manos si puede. Él estuvo 6 horas sufriendo un dolor intenso por nosotros. Nada se compara a ti, Señor. Tú eres lo máximo, tú eres mi héroe, tú eres mi ejemplo. Tú eres todo, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Gracias, Dios. Gracias, papá, por enviar a tu Hijo. Gracias por resucitarlo. Si no, estaríamos perdidos. Sería una religión más vacía. Pero tú estás vivo, Señor. Por eso cantamos.
Y mi mayor anhelo es conocerte más, Señor. Mi mayor anhelo es vivir para ti, Señor. Mi mayor anhelo es conocerte. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero, Señor, quiero entregarte mi vida, Jesús. Por siempre cantaré. Quiero vivir para ti, Jesús. No me importa lo que digan. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me ha dado vida eterna, Señor. Tu sangre me ha mostrado el camino al cielo. Yo quiero vivir para ti, Jesús, más. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo. Dígale, Señor, te entrego mis pecados, te entrego mis luchas, te entrego mi vida, Señor. Todo lo llevaste por mí en la cruz, Señor. Todo lo llevaste para que yo no viva en pecado. Hoy, Señor, te entrego mi vida, Jesús, dígale. Hoy te entrego mi imperfección, mis mentiras, mis rabias. Hoy te entrego lo que soy, Señor, porque tu amor me rescata en esta mañana, Jesús. Tu amor me limpia, me perdona, Señor. Me da vida eterna, Señor. Este mundo es pasajero. Yo quiero la eternidad, Señor. Yo quiero la eternidad. Hoy, Señor, quiero tu presencia, Señor. Dígale, yo quiero tu presencia en mí, Jesús. Yo quiero tu presencia en mí. Lo único que quiero es Quiero más de ti en mi vida. Vengo a tus pies para entregar mi Yo quiero más de ti en mi vida, Jesús. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu Tú estás vivo, Señor. Tú estás vivo. Tú estás vivo, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hay vida en ti, Jesucristo. Hoy recibimos vida en el nombre de Jesús. Hoy recibimos libertad en el nombre de Jesús. Hoy recibimos perdón. Hoy renuncio a todo lo que me aparte de tu presencia, Jesús. Dígale con sus palabras, Señor, yo renuncio a lo que me aparte de ti. Yo renuncio a lo que me aparte de ti, Jesús. Que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino. Nunca se cerrará. Los brazos tuyos están abiertos en esta mañana. Los brazos tuyos están abiertos en esta mañana para recibirme, Señor, sin juicios, sin señalamientos,
solo tu amor por mí, Señor. Tu amor por mí, Señor. Tu amor que no merezco, Señor. Tu amor que no merezco. Tu perdón inagotable. Tu amor que no merezco, Señor. Tu amor que no merezco. Tu amor, Señor, que nunca se acaba. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias porque tu amor, Señor, se lleva todo temor de nuestras vidas. Tu perfecto amor se lleva toda inseguridad de nuestras vidas. Tu perfecto amor se lleva toda culpa de nuestras vidas. Tu perfecto amor se lleva toda angustia de nuestras vidas. Tu perfecto amor se lleva toda tristeza de nuestras vidas. Tu perfecto amor se lleva toda intranquilidad, todo lo que quería robarnos la paz. Tu perfecto amor se lleva todo, Señor. Hoy recibimos tu perfecto amor. Tu perfecto amor que echa fuera todo temor. Gracias por ese amor. Usted puede levantar sus manos y decirle: Señor, gracias por ese amor. Gracias por tu amor que me está llenando. Por tu amor que fue por mí en la cruz, Señor. Podríamos llorar todo el día, Señor. Recordar, Señor, tu entrega por nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nos quejamos de cosas tan insignificantes, Señor. Perdónanos cuando nos quejamos, cuando pensamos que no podemos más, Señor. Y tú lo diste todo por nosotros. Tú no dejaste, Señor, que te dieran a beber algo que quitara el dolor. Tú agonizaste cada segundo para llevar todos nuestros dolores, Señor. Tú no permitiste, Señor, que el dolor fuera minimizado. Tú lo viviste todo en plenitud, Señor, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos sanos en esta mañana, para que nosotros nos sintamos amados y aceptados en esta mañana y perdonados en ti, Jesús. Tu magnífica presencia, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor. Tu presencia, Jesús. Gracias por resucitar. Gracias por la victoria en la cruz, Señor. Gracias por resucitar por nosotros, por darnos tu perdón. Gracias, gracias por la vida. Gracias por la resurrección. Gracias porque tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Porque tu perdón está en nosotros. Tu vida nos has dado, Señor. Tu libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús bien fuerte. Denle un aplauso a Jesús de gratitud, de agradecimiento. Dígale: Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu perdón. Aleluya. Gracias, Señor. Una alabanza. Vamos a terminar con esta alabanza y decirle: gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Y tu victoria está en nuestras vidas y tu paz, Señor. Gracias, Rey de gloria, Señor. Maravilloso eres, Señor. Queremos terminar este tiempo dándote gracias porque tú estás vivo, Señor. Acompáñanos sus palmas. Vamos a proclamar y a decirle: gracias, Señor.